muy buenos días, bienvenidos a este nuevo programa de Red Guaraní, una iniciativa increíble en cocina. Estamos hablando de Cocinemos Juntos, un programa donde vamos a estar mostrándoles nuevas recetas, nuevos procedimientos, muchísimos tips de cocina, donde vamos a estar justamente preparando de todo. Yo soy Gabriel Bar, en compañía de mi amigo Julio Fernández vamos a estar desarrollando este programa a lo largo de la semana. ¿Y qué tenemos para hoy? Hoy un menú súper fácil, práctico, rapidísimo de hacerse. Estamos hablando de un solomillo de cerdo relleno. Lo vamos a cargar de tomates secos, de queso, vamos a acompañarlo con un poquitito de tomillo por dentro, sal gruesa, pimienta. Vamos a tener una guarnición que va a ser justamente unos vegetales asados para acompañar este plato buenísimo. Y por supuesto vamos a tener un ingrediente principal del que le vamos a hablar todos los días. En este caso vamos a hacer una salsa de cerveza negra. Y el ingrediente es justamente la cerveza. Vamos a estar hablando un poquito en qué podemos utilizarlo, qué tipo de otros ingredientes pueden ir combinados con esto. Lo podemos usar para dulce, para salado, pero vamos a responder a todas esas preguntas. Vamos a hacer una salsa bien concentrada, vamos a combinarla con un poquito de miel, un poco de azúcar y con eso vamos a servir el solomillo de cerdo relleno con los vegetales. Y la mise en place para todo esto es la siguiente. Un solomillo de cerdo, 4 fetas de queso mozzarella, 8 tomates secos, cantidad necesaria de pimienta en granos y sal gruesa, salsa, una cebolla, un ajo, 500 ml de cerveza negra, 200 gramos de miel de caña, cantidad necesaria de azúcar, 50 gramos de manteca, un zucchini, un morrón rojo, una cebolla, un morrón amarillo, 500 ml de aceite de oliva, un mazo de perejil, un mazo de albahaca. Con lo que primero vamos a arrancar va a ser trabajar el solomillo de cerdo. Es una pieza de carne súper magra, entonces es muy noble para prácticamente cualquier uso. Se utiliza muchísimo en dietas, es muy buena. Como podrán ver acá, prácticamente este corte no tiene nada de grasa y lo poco que tiene es simplemente extraerlo con un cuchillo bien filoso que no lleva tanto problema. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que este plato pueda rellenarse? ¿Cómo hacemos el corte más que nada? Vamos a extraer dos partes principales, la punta y la cabeza del solomillo. Entonces nos queda el cuerpo completito como justamente para poder abrirlo. ¿De qué manera lo vamos a abrir? Va a ser la siguiente. Lo extendemos y tiene la forma de un cilindro. Vamos a ir cortando en la base y extendiendo la carne como si fuera que está arrollada. Entonces vamos a ir empujando la carne hacia un extremo. Con ayuda del cuchillo tiene que estar bien filoso. Y hay que tenerlo paciencia. Obviamente, con el tiempo de esto, ustedes lo van a ir haciendo mucho más rápido. Entonces, vamos a justamente extender bien la carne para después poder cargar en su interior todos los rellenos. En este caso tengo queso mozzarella, que ustedes pueden obviarlo, pueden usar cualquier tipo de queso, pueden usar un queso más duro, como un queso sardo, un queso parmesano, no hay ningún problema. El relleno varía. Yo lo que les enseño es más que nada la técnica para poder justamente rellenar esta pieza de carne. Entonces la vamos cortando, extendemos bien y acá es el momento donde vamos a empezar a condimentar. Como les había dicho, tenemos pimienta y tenemos sal gruesa. Entonces vamos a agregarle un poquitito de pimienta a la carne y también vamos a ponerle los tomates secos. Los tomates secos normalmente se venden en el supermercado en este formato, ¿sí? Están deshidratados, por lo tanto hay que darles un tiempo de descanso dentro de agua tibia. Puede ser una sopa, puede ser cualquier líquido, pero tiene que estar a temperatura tibia o tirando a caliente. Entonces los vamos a dejar remojando acá y vamos a dejarlos descansar un ratito. Mientras tanto, yo quiero hablarles justamente de, como les había mencionado al principio, nuestro ingrediente principal en esta preparación, que es la cerveza. La cerveza negra, que es un ingrediente que combina con prácticamente todo. Tenemos muchas variedades y este es el material que tenemos para ustedes sobre eso. La cerveza es un perfecto aliado gastronómico gracias a su cuerpo y su peculiar sabor. Algunos países escandinavos y otros más en Sudamérica se han unido fuertemente a esta tendencia gourmet. Uno de sus usos culinarios es en salsas, para dotarlas de cierta cremosidad. También es estupenda para macerar carnes, puesto que consigue que estén más jugosas. Además, hay quienes mejoran la textura del arroz con la cerveza o la utilizan para hacer masa para panes o empanadas, gracias a su levadura.
En países escandinavos, así como en Bélgica y Alemania, cocinar con cerveza es una tradición sencilla de asimilar, respetando algunas reglas básicas. El secreto principal para que un plato cocinado con cerveza resulte perfecto es dejar evaporar su alcohol. Al igual que en la cocina con vino, es necesario que solo quede el cuerpo de la bebida y su fragancia, fusionados con los ingredientes en cocción. Buenísimo, ya pudimos ver más o menos el material y hablar un poquito de lo que es la cerveza. No solamente podemos utilizarlo para productos salados, incluso en ciertas pastelerías se utiliza para remojar bizcochuelos, para hacer helados, para hacer muchos tipos de postres. Entonces, esta es solamente una pequeña introducción al vasto mundo que tiene las utilidades de la cerveza. Bueno, volviendo un poquito al plato, yo ya le puse un poquito de pimienta, vamos a agregarle también un poco de sal gruesa. ¿Por qué uso sal gruesa? Porque aporta una textura interesante dentro de la carne y también esta sal, no se preocupen por los cristales, no va a quedarle un trozo de sal gigantesco en la boca, sino que estos se derriten dentro de la preparación sin salar por demás. Tenemos un mazo de tomillo, vamos a agregarle el tomillo por dentro, entonces, ¿qué efecto vamos a tener? Vamos a justamente lograr que el cerdo se perfume por dentro con esta sensación de tomillo. Vamos a agregarle las fetas de queso mozzarella, que vamos, en caso de que, por ejemplo, hayamos cortado mal y nos quedó un agujero en la pieza de cerdo, la corregimos con un poco de queso mozzarella, entonces no se escapa nada. La disponemos acá, 2 fetas de queso mozzarella y los tomatitos que ya estaban justamente remojándose, ya al estar en agua tibia, en agua caliente, se ablanda. Entonces, lo único que queda es simplemente llevarlos al horno y dentro del jugo de cocción va a continuar hidratándose. Va a soltar todo ese sabor, entonces dentro de la carne de cerdo vamos a tener toda esa combinación de sabores a tomates secos, a tomillo, la vamos a sentir la sal gruesa. Esto lo vamos a empezar a rollar. Como de la misma forma en la que lo estuvimos abriendo, el mismo proceso, solo que contrariamente. Lo envolvemos, se me escapó acá un tomate, lo volvemos a su lugar, lo cerramos bien. ¿Y qué opciones tenemos para bridar esto? Podemos cerrarlo con hilo, podemos hacerlo con aguja e hilo, podemos incluso usar solamente escarbadientes y lo llevamos a sellado. Bueno, vamos a quedarnos acá, después vamos a continuar, quiero mostrarles justamente los siguientes pasos, vamos a ir a la guarnición, a la salsa, pero antes te tengo que hablar de una cosa, un consejo importante. Dismar, infalible. Infalible es algo que nunca falla, de eso se trata. Jack y Pangao se unieron para formar la poderosa dupla destructora de grasa. Por eso hoy, cuando se habla de dupla destructora, se habla de lo mejor que hay, que es Jack y Pangao. Si son de Dismar, son legítimos. Solicita tu asesor a Dismar Salud y Cultura. Call center al 522-610 o al 0982-380-527. Vamos a ir un ratito a la pausa, vamos al corte y después a la vuelta les muestro cómo continúa toda esta receta que va rapidísimo. No se preocupen por los pasos, por los tiempos, que todo va a alcanzar en este programa. Bueno, estamos acá, lo que estamos haciendo justamente ahora es cerrando el cerdo, como les había dicho. Tenemos la opción más fácil y práctica, que es la de cerrarlo con escarbadientes. Donde está el pliegue, pasamos los escarbadientes para evitar que la carne se escape, el relleno se escape. Ahora, tenemos también los extremos. ¿Queremos asegurar los extremos? Sin ningún problema. Prensamos los extremos y pasamos el escarbadientes para que no se escape nada. Esto recuerden que lo vamos a continuar cocinando, vamos a sellarlo rápido en una sartén, pero vamos a terminar su cocción dentro de la salsa para que tome mucho más gusto, tome mucho más sabor. Esto lo voy a dejar a un lado, vamos a dejarlo por acá, mientras yo voy a ir calentando mi sartén para poder comenzar a sellarlo. Calentamos bien la sartén sin preocupaciones a que esto se vaya a quemar, porque justamente lo que queremos es que se selle lo suficiente la carne para que no se escape ni el jugo del cerdo ni tampoco el relleno. Bueno, lo dejamos acá. Mientras tanto vamos a ir trabajando, voy a ir mostrándoles los ingredientes que tenemos para nuestra salsa. Les había dicho, tenemos un poquito de manteca, un poco de ajo, cebolla, miel y cerveza negra. La cerveza, el principal, va a ser el gusto más dominante dentro de esta preparación. Bueno, ¿cómo arrancamos? Vamos a poner un poquitito de la manteca en la sartén, que es lo que vamos a utilizar para ya ir sellando el cerdo también. Y después del sellado, en esta misma sartén donde está todo el resto del pollo, del cerdo, vamos a continuar o arrancar con lo que va a ser nuestra otra preparación, que va a ser la salsa. Vamos sellando el cerdo. Una vez que disponemos la carne sobre la sartén, no lo tocamos, no lo movemos, porque si no,
justamente está ese juego de temperaturas que se empieza a enfriar y empieza a soltar muchos más jugos. Tenemos que tener una pinza lista, entonces vamos a ir rotándola, pero cada tanto, vamos a ir contando el tiempo para poder moverlo. Un truquito para que la manteca no se queme es agregarle un poco de aceite por alrededor, entonces la manteca aguanta mucho más las temperaturas y no se quema tan rápido. Bueno, lo dejamos ahí al cerdo tranquilo, sin molestarlo mucho. A la par vamos a empezar a elaborar lo que es nuestra salsa. Tenemos 2 dientes de ajo, vamos a picarlos bien chiquititos para que para la persona no le guste el ajo, lo puede obviar sin ningún problema. Esto es la base de la salsa que va a darle el gusto que buscamos para un gustito oculto que va a haber dentro de la preparación. Entonces tenemos ya el ajo picado, lo hacemos a un costadito y vamos con el siguiente ingrediente, que va a ser la cebolla. La cebolla bien cortadita, lo que llamamos en cocina un corte brunoise, que es el corte más pequeñito que podamos hacer con un vegetal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para hacerlo fácil, justamente un truco es cortamos en un sentido primero, de este modo, lo más cercano posible un corte del otro. Vamos cortándolo de este modo y después, para poder sacar un corte perfecto, si se llega a pelar la cebolla, retiramos nomás la parte que nos está molestando y hacemos otro corte por debajo. Entonces ahí aseguramos sí o sí que el corte de la cebolla sea lo más chiquitito posible. Después miren, solamente con pasar el cuchillo, hacer el corte, ya me queda lo más picadito posible. Yo voy sintiendo cómo el cerdo se va dorando, me ocupo de darlo vuelta. ¿Ven cómo se va sellando la carne? Queda bien marcada, eso es lo que estamos buscando justamente en la preparación, que la carne se selle bien. Este color tenemos que conseguirlo por toda la preparación. Entonces, lo que hacemos es seguir dándolo vuelta. Ahora, por A o B motivo, se te pasó el aceite, se te quemó un poquito, no te preocupes. Lo retirás, sacás, volvés a calentar la sartén y repetís el paso. No te preocupes, porque normalmente a todos se nos suele llegar a quemar la manteca, no hay ningún problema, lo volvés a repetir. Bueno, como les había dicho, tenemos por acá cebolla picadita, tenemos también el ajo. Todo esto vamos a mezclarlo y vamos a llevarlo a un solo bowl y vamos a empezar a rehogar. Ya tenemos acá la carne bien sellada, como pueden ver, está bien marcado, ¿sí? No hay ningún escape. ¿Qué fue lo que le pusimos? Le pusimos queso mozzarella, le pusimos tomate seco y no se escapó nada, está todo acá adentro. ¿Qué vamos a hacer? Reservamos la carne, no la terminamos de cocinar, le falta todavía cocción. ¿Qué opciones tenemos? Podemos continuar cocinándolo en la sartén o incluso llevarlo al horno. Lo que vamos a hacer es sacar un poquitito el exceso de grasa que puede llegar a tener la sartén por el corte de carne o incluso por la cantidad de manteca que llegamos a poner. Vamos a trabajar con la salsa, le vamos a agregar un pedacito de manteca, vamos a dejar que esta manteca se funda. Como ya le dije, le agregamos un poquitito de oliva para ayudar a la manteca que no se queme muy rápido y acá vamos a agregar la cebolla y el ajo. Lo dejamos rehogar bien esto durante un buen tiempo a fuego bajo. ¿A qué quiero llegar con esto? Lo que quiero es que la cebolla se ablande bien, que suelte todo su jugo. Con un poquitito de sal y pimienta, eso ayuda bastante. Va a empezar a soltar su jugo, va a quedar bien blanda y todo el sabor de la manteca y el ajo va a quedar acá adentro. Entonces, fuego bajito, lo vamos trabajando. Ahora ustedes dirán, ¿por qué usa tanta manteca? ¿Por qué usa tanto aceite? No se preocupen. Por la cantidad de alcohol que tenemos en la cerveza, todo eso se va a levantar, vamos a reducirlo. Vamos a reducirlo por largo tiempo. ¿Cuáles son los ingredientes que nos quedan? Tenemos la cerveza, tenemos la miel y tenemos también el azúcar. Entonces, vamos a continuar cocinando esto a fuego bien bajo, con ayuda de una cuchara de madera. Vamos removiendo si es que ven que se queda mucho, si se cocina mucho de un lado y más de un lado que del otro. Lo dejamos ahí cocinando suave, a fuego bien bajo. Mientras tanto, vamos trabajando la salsa por un lado, pero ahora vamos a arrancar con lo que van a ser nuestros vegetales porque llevan tiempo. Bueno, tenemos zucchini, tenemos el morrón rojo, la cebolla y el morrón amarillo. También les dije que tenemos hojas de albahaca y perejil. Eso lo vamos a usar al último. Cuando sacamos recién los vegetales, vamos a incorporarlo. ¿Qué tenemos? El zucchini es un vegetal con mucha agua, por lo tanto necesita cocciones muy rápidas en poco tiempo. Entonces tenemos el zucchini, lo cortamos de este modo. A la mitad, nuevamente a la mitad, en cuartos, y de acá lo sacamos. Cubos grandes. Queremos una guarnición que genere bastante volumen. Entonces
vamos a ir reservando tanto el zucchini, el mismo corte para todos los vegetales, tanto para el morrón amarillo como para el morrón rojo, vamos cortando todo en el mismo tamaño. Yo los voy a ir reservando en el mismo plato donde los tenía. Vamos a ir dejándolos todos acá. Vamos con los morrones. Esta partecita de arriba, la cabecita, no lo tiramos. Esto lo podemos guardar para una sopa o incluso para la misma presentación. Bueno, mientras yo voy cortando esto, te tengo que volver a recomendar, te tengo que seguir hablando de este producto impecable y hablamos de Dismar. Como ya les dije, Dismar es algo que nunca falla, es la mezcla, la unión, la poderosa dupla destructora entre Jack y Pangao. Destruye todo, elimina todas las grasas posibles. Tenés que sí o sí llamar al call center 522-610 o también tenés la otra opción, llamarlo al celular 0982-380-527. Bueno, mientras continuamos con esto, vamos haciendo los cortes, vamos sacando todos los restos, todo el interior. Recuerden que esta partecita de arriba, la cabeza, lo guardamos para alguna sopa, para algún caldo, sin ningún problema. Bueno, ya mi cebolla y ajo están bastante cocinados, llevaron un buen tiempo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar la cerveza. La cerveza tiene que llevar bastante tiempo en la cocción porque tenemos que eliminar todo el alcohol. Normalmente lo que se tiende a pensar es que cuando uno incorpora vino, cuando uno incorpora cerveza, normalmente uno se queda con uno lo que busca es quedarse con el gusto, no precisamente con el alcohol dentro de la preparación. Queremos justamente conseguir ese gusto. En particular esta cerveza tiene un pequeño tono a café. Entonces vamos a tener una mezcla de miel, café, el gusto propio de la cerveza, un poco de azúcar. Con el azúcar vamos a reducirlo. Entonces vamos a dejarlo ahí mientras continuamos con los vegetales. Como les digo, mientras vamos haciendo una cosa, vamos trabajando con otra. Entonces tenemos ya el morrón cortado. Lo cortamos así, cortes bastante gruesos, sin importar mucho la estética porque queremos justamente una guarnición, como ya les dije, bastante grande. Una guarnición amplia que genere volumen. Entonces tenemos ya los vegetales, todo por un lado. Lo mismo para la cebolla. Cortamos, sacamos los restos y le damos cortes grandes, irregulares, no precisamente tiene que ser muy prolijo. Vamos, lo mismo para el morrón. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Vamos a mezclar todo en un bowl con un poquitito de aceite de oliva y ya en el bowl, así en crudo, lo vamos a condimentar. ¿A qué me refiero? Le vamos a poner sal, le vamos a poner pimienta, vamos a ponerle el aceite de oliva y lo vamos a poner en una plancha. Tenemos dos opciones. Lo hacemos directamente en el salteado, en una sartén, pero fuego fuerte, poco tiempo, o al horno. Es la opción que ustedes quieran, pero sí o sí hay que agregarle ese aceite de oliva y ese condimento extra para que ya vaya tomando sabor. Mientras yo voy haciendo esto, que es básicamente cortar todo y mezclar, vamos a un corte brevísimo y después volvemos para continuar justamente aprendiendo más de estas recetas. Bueno, en este programa queremos saber también qué opinan ustedes, queremos conocer sus dudas, sus preguntas acerca de todos los platos que hacemos y de los posibles problemas que tengan en casa a la hora de cocinar. Tenemos justamente una pregunta de una amiga conocida mía y vamos a ver qué tiene para nosotros. Tengo una pregunta. ¿Qué uso se puede dar la cerveza en la cocina y con qué alimentos puede ir acompañado? ¿Para qué se usa? ¿Cuál es el uso específico de la cerveza en la cocina? Esa es mi pregunta. Bueno, Silvia, el uso específico que le damos a la cerveza en este caso, por ejemplo, es aportarle un sabor característico a la preparación. Tenemos muchos tipos de cerveza, hay muchas variedades con diferentes tonos de sabores, entonces eso lo vamos combinando dependiendo de lo que queramos hacer. Hay cervezas que tienen tonalidades de limón, otras de naranja, otras de café, otras de chocolate. Eso dependiendo del plato que queramos hacerlo va muy bien. Por ejemplo, hacemos un bizcochuelo y en vez de remojarlo con algún licor, podemos hacer un almíbar con la cerveza y remojarlo con eso. Y una cerveza, por ejemplo, que tenga gusto a naranja. Entonces queda un bizcochuelo buenísimo. O incluso hacer, por ejemplo, una cerveza conseguimos una cerveza de café y hacemos un helado con eso. O como lo habíamos mencionado también en el material, podemos macerar carnes, podemos macerar prácticamente cualquier cosa y después llevarlo a cocción y tenemos ese sabor incorporado que es bastante particular. Bueno, vamos a continuar con la preparación. Ya estamos
ya en la fase final. Tengo acá los vegetales, yo le agregué un poquito de sal gruesa. Vamos a ponerle un poco de aceite de oliva y, como les había dicho, es toda esta parte en la que condimentamos bien la preparación. Un poquito de pimienta, la tengo del otro lado. Un poco de pimienta, todo, y lo mezclamos. Esto está todo en crudo, ¿eh? Simplemente es mezclar, pasarlo bien con oliva. ¿Por qué hacemos esto? Para que después, cuando estemos cocinando, todo tenga el mismo gusto, todo tenga el mismo sabor, incluso el mismo dorado, porque muchas veces depende de qué tanto aceite tenga la preparación para que se dore correctamente. Por otro lado, tengo acá mi salsa que ya está en el punto justo. ¿Qué fue lo que yo hice? Le agregué a la cerveza que se estaba reduciendo, le agregué la cantidad de miel que pedimos, la miel de caña, y también le agregamos azúcar. ¿Por qué le agregamos azúcar? Para que tenga ese tono mucho más concentrado. Una pizca de sal también. Y acá vamos con la parte más importante. Disponemos el cerdo dentro de la cerveza, dentro de la salsa, y lo remojamos. Lo remojamos y volvemos a prender el fuego, pero ya a fuego muy bajito, para que solamente se termine de cocinar dentro de esta salsa. Entonces toda la concentración de los sabores, del gusto, todo se pega en esto. Lo dejamos acá cocinándose a fuego bien bajo para que justamente este efecto se pueda dar. Ahora, antes de continuar, te tengo que dar una vez más este gran consejo, la poderosa dupla destructora. Hablamos de Jack y Pangao, justamente para poder eliminar todas las grasas, desarrollar un abdomen de acero después de este cerdo, después de esta preparación. Sí o sí tenés que ir a hacer algo de ejercicio, y qué mejor con Jack y Pangao. Si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura en el call center 522-610 o también al celular 0982-380-527. Bueno, continuamos acá, ya está el cerdo, está encaminado. Prácticamente después lo que tenemos que hacer es retirarlo de la salsa, cortarlo. Ya el gusto de la cerveza, del azúcar, de la miel, todo va a estar dentro del cerdo. Ya la cantidad de salsa que quieran ponerlo ya es optativo. Vamos con los vegetales, ya los teníamos listos. Voy a hacerlos al horno. Tenemos la plancha donde vamos a disponer los vegetales. Estos los vamos a hacer al horno. Vamos a disponerlos directamente sobre la plancha. Y así como está al horno, pueden ver cómo está todo bien aceitado, todo tiene sal, tiene buena cantidad de pimienta. Las hierbas que pedí, que fueron justamente perejil y albahaca, los vamos a poner al sacar. ¿Por qué? Porque si metemos ahora todos esos ingredientes, mueren por el calor del horno. Entonces todo esto al horno, dorado bien fuerte, que se dore. No queremos que esté del todo cocida, porque no queremos un puré de vegetales, queremos justamente vegetales grillados, que estén bien tostados, bien crujientes por encima, pero adentro estén todavía un poquito al dente. Bueno, ya prácticamente es nada. Vamos ahora a concentrarnos en lo que es el cerdo, terminar la cocción. Los vegetales ya están en el horno, la salsa ya está lista. En el siguiente bloque lo que vamos a hacer es simplemente emplatar. Juntamos todo, lo decoramos y terminamos la preparación. Ya estamos en la fase final, ya es solamente emplatar. Tengo ya los vegetales, saqué una parte importante del horno. Le vamos a agregar la albahaca, así fresca como está, y el perejil. Entonces mezclamos todo y vamos a tener ese sabor crujiente de los vegetales, pero también el toque fresco de las hierbas. Mi solomillo ya está acá emplatado, como ven está todo sellado, no hay ningún escape de queso, nada. Está todo listo y le ponemos por encima un poquitito de la salsa, que está bastante espesa justamente gracias al efecto del azúcar. Servimos acá por un lado los vegetales y tenemos el plato listo. Un plato rápido, fácil, sin ningún problema. Si yo lo pude hacer en media hora, ustedes seguro lo pueden hacer en 15 minutos, porque es bastante fácil. ¿Qué fue lo que hicimos? En resumen, abrimos la carne, la extendimos bien, la salpimentamos, la condimentamos por dentro, le agregamos los tomates, el queso, sellamos bien esta pieza de carne y la reservamos. Después lo que hicimos fue preparar la salsa, un poquito de ajo, cebolla, la cerveza, la miel, dejamos reducir por mucho tiempo para que se pueda concentrar bien los sabores. Por otro lado, los vegetales, la guarnición, cortados a grueso modo, no hay ningún problema con el corte, no hay que ser muy específico. Oliva, sal, pimienta, lo llevamos al horno o incluso en la sartén lo pueden hacer sin ningún problema. Después sal, pimienta, nuevamente hierbas y nada más. Emplatado, listo para comenzar. Muchísimas gracias por venir, por ser parte de esta mañana conmigo. Los esperamos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos.